Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de webinar gratuito de mindfulness para reducir el estrés. Yo soy Cristina Botella, socia junto a Miguel Sánchez de la empresa Tucanfil, una empresa dedicada a la consultoría y la formación de áreas en la parte de consultoría de normas ISO, calidad y de consultoría estratégica, y en la parte de formación que tiene que ver con la parte de las personas, de liderazgo, de mindfulness, coaching, todo lo que tiene que ver con el bienestar. Y precisamente por eso estoy aquí hoy compartiendo este espacio de mindfulness, y es porque es muy diferente y es muy difícil además el separar la parte personal de la parte profesional en cualquier persona, ¿no? Nosotros somos la misma persona yendo a trabajar que estando en casa, que disfrutando de la familia. Y la carga laboral, las responsabilidades, todas las tareas que hacemos en el día a día y luego el fin de semana que no paramos, acumulamos demasiado estrés, demasiada carga. Y a mí, por ejemplo, me pasó que precisamente hace 8 años todo ese estrés acumulado sin darme cuenta, de repente, un día caí en una depresión, no sabía por qué, lo tenía todo, trabajo, familia, dinero, aparentemente ningún problema, y el problema lo tenía en mi mente. Tenía una sobrecarga, y veréis que el estrés, sin darte cuenta, va dejando huella en tu persona hasta que de repente un día pues dejas de ir a trabajar, la vida deja de tener sentido para ti, y descubrí esta herramienta, el mindfulness, que fue quien realmente me sacó de ahí, me hizo entender cómo funciona mi mente, que todo el problema no era externo, sino que era interior, era en mi cabeza. Y a partir de ahí quise darle ese rumbo, ese giro profesional a mi vida, y llevar el mindfulness a mi profesión. Me capacité como instructora y como instructora de MBSR, que es el curso de reducción de estrés con mindfulness, que hoy también os contaré. Y precisamente quise incorporarlo a esa parte de consultoría, a esa parte de la empresa, por lo que os comentaba, que no se puede separar la parte personal de la profesional. Las personas necesitamos claridad mental, necesitamos estar bien, estar felices para ser más eficientes, más productivas, vivir bien, y desde ahí poder construir ese mundo tanto laboral como personal de una forma equilibrada y consciente, ¿no? Y eso es lo que me proporcionó el mindfulness, entenderme cómo funcionaba yo y a partir de ahí poder crecer. Llevarlo a la empresa, creamos Tucanfil, ese juego de palabras de tu can feel, de tú puedes, puedes conseguir todos tus resultados, tus objetivos, esa parte de acción, pero siempre desde esa parte del sentir, esa parte del ser esa persona que necesitas, tener esas habilidades, esa capacidad, esa creatividad, esa ilusión y esa pasión para poder conseguir y tener los resultados que deseas. Y ahí empezó mi camino, precisamente con esto, ¿no? Con esta imagen que describe cómo yo me inicio en esto. Y ahora esa persona, no sé si os reconocéis en la persona que está dando un paseo, pero en realidad no está dando un paseo disfrutando de ese paseo, sino que tiene una mente llena, ¿no? Una mente llena de pensamientos, de tareas, de preocupaciones, de lo que tengo que hacer, de dónde tengo que ir, etcétera. Y no es una mente como la del perro, como veis, está disfrutando realmente de lo que ve, de ese paisaje, de ese día maravilloso y de ese paseo con su compañero, ¿no? En este caso, ¿qué vemos aquí, no? El mindful, es decir, una mente llena, o mindful, una mente plena, ¿no? Ahí está la diferencia, llena o plena. Y es el mindfulness lo que nos dice que tenemos que tener una atención plena en lo que estamos haciendo. Entonces, es importante reflexionar, ¿no? ¿Hasta qué punto mantienes tu atención en una tarea? No estás haciendo algo y de repente, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, o estoy escribiendo o estoy atendiendo hoy al webinar, pero mi mente está en otro lugar porque tengo muchas cosas que hacer. Esto de la multitarea no existe, es un mito. Podemos hacer muchas cosas, pero nuestra atención está dividida, no está la atención plenamente consciente en lo que estamos haciendo. Una vez estamos despistados, nos despistamos por ruidos, por imágenes, por pensamientos, por distracciones, aparece el darse cuenta, ¿no? ¿Con qué rapidez te das cuenta de que te has despistado, de que te has ido, de que no estás plenamente consciente en lo que estás haciendo?
Porque ahí está el truco del mindfulness, darnos cuenta rápidamente de que nuestra atención se ha distraído. Muchas veces nos damos cuenta y ya es tarde, ya me he pasado la salida con el coche, ya no sé dónde iba, no sé si me he puesto champú en el pelo 2 veces o una, ¿no? Estoy totalmente distraído, estoy en piloto automático que llamamos, ¿no? Entonces, lo importante es darse cuenta con rapidez. Y luego si te sientes satisfecho al final del día, llegamos a casa y con esa carga, con esa tensión, no he hecho todo lo que quería hacer, no me siento productivo ni me siento eficiente, he perdido mucho el tiempo, ¿no? Tenemos muchos estresores que llamamos, que lo que hacen es alterar ese nivel de atención o de concentración en las cosas. Y eso precisamente es mindfulness, prestar atención a lo que estamos haciendo, con atención plena, con todos los sentidos, estando aquí y ahora. Por eso el mindfulness lo asociamos al aquí y ahora, al presente, pero de una forma de vida. Mindfulness para mí es una forma de vivir el presente, una forma atenta, consciente a todo lo que haces, al momento a momento. Y lógicamente nuestra mente se distrae porque tenemos una mente errante que se llama una mente de mono y lo que hace es estar continuamente en pensamientos de pasado o de futuro. Y esa distracción, ese piloto automático en el que entramos y que nos distrae de lo que estamos haciendo, hace que nos desconcentremos, hace que perdamos el hilo en muchas de las cosas, nos equivoquemos más, que juzguemos mucho y entonces nos distraigamos. Lo que queremos hacer con el mindfulness es entrenar nuestra mente para devolverla al momento presente. Cuando se distrae de forma normal y natural, tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día, darnos cuenta y devolver la atención a lo que estamos haciendo. ¿Cómo la entrenamos? Con la meditación. Al meditar, luego os explicaré un poquito más detenimiento, al meditar lo que hacemos es darnos cuenta, nos hemos distraído y devolvemos la atención al cuerpo, a la respiración o al punto al que estamos observando. Dirigimos la atención a donde queremos, controlamos nuestra mente, nuestros pensamientos de una forma de que paremos esa rumiación cuando nos equivocamos, cuando tenemos una preocupación, estamos todo el día dándole vueltas. Eso es lo que queremos hacer, parar, darnos cuenta que estamos dándole vueltas a las cosas, que nos estamos preocupando de una forma exagerada, todo lo que nos está estresando, darnos cuenta y devolver la atención a lo que estamos haciendo. Es como, este no es el momento de rumiar porque estoy trabajando, porque estoy con mi hijo o porque estoy conduciendo y tengo que estar atento a esta tarea. Y ese entrenamiento es el que me da el bienestar, me da ese equilibrio entre mi cuerpo, entre la mente, entre mi corazón, entre lo que siento, esa parte de equilibrio que me ayuda a reducir el estrés. Y vamos a entendernos un poco. Y por eso os invito a ver esta cadena de resultados y entendernos bien cómo funcionamos. Nosotros estamos programados, tenemos creencias en función de cómo hemos vivido, nuestra forma de ser por cómo nos han criado, cómo nos han educado, lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida, pero también de las situaciones que nos han ido pasando. Si soy una persona pues, que he tenido un accidente de coche donde casi pierdo la vida, pues lógicamente tendré una creencia del peligro que supone pues, cuando hay tráfico, cuando hay lluvia, cuando conduzco, y eso me hará tener un enfoque de mayor riesgo, de mayor dificultad y me hará sentir mal cada vez que coja el coche, ¿no? Me sentiré con menos energía, me sentiré nerviosa y eso hará pues, que lógicamente mis acciones al volante no sean tan conscientes y pueda incluso tener un resultado de pues, que miedo a coger el coche o evitar viajes largos, etc. Con eso, con todo, puede ser en el trabajo, puede ser en una relación, aquellas cosas que nos han impactado hace que tengamos un enfoque. Por eso hay personas que son más positivas, ven el vaso medio lleno, y hay personas que son más negativas, están continuamente en la queja, ven las noticias, se preocupan, sienten más ansiedad que otras, ¿no? Y ese estado de ánimo es el que nos hace tener unos resultados u otros. Lo bueno de esto, del entendernos, de tomar conciencia de que nosotros somos responsables de lo que nos pasa, es lo que nos ayuda a darnos cuenta dónde podemos hacer ese parón, dónde podemos practicar o para qué nos sirve el mindfulness en este caso, ¿no?
Cuando nosotros pensamos y tenemos esa rumiación, ese miedo a tomar una decisión, una preocupación, esa queja y demás, si yo me doy cuenta con este entrenamiento mental que yo hago, si yo me doy cuenta de lo que estoy pensando, puedo aplicar esa parte de pausa. El mindfulness sería tomar esa conciencia, devolver la atención al momento presente, mi respiración, al cuerpo, a lo que estoy haciendo en ese momento, sea la comida, sea el trabajo, y parar y calmarme antes de que se incremente la intensidad de esa emoción que estoy sintiendo. Cambio ese pensamiento negativo, preocupante, a un pensamiento positivo, más optimista, que me ayude a estar en una actitud, en una sensación mejor, en un estado de ánimo que me permita tomar una mejor decisión. Si en ese momento hay un pensamiento o hay algo que directamente me lleva a la emoción, a veces la emoción es automática, instantánea, no me da tiempo a pensar, no sé, si entra un tigre ahora por la puerta, pues lógicamente no me da tiempo a pensar, ¡ay, un tigre! Igual me puede comer, ¿no? Directamente me entra el miedo, me entra el pánico. Si yo ahí, una vez sienta la emoción, reconozco en mí la emoción, soy capaz de sentirme y reconocer en mí esa emoción, puedo aplicar ese espacio de libertad en mi mente antes de actuar y tomar esa buena decisión. En el caso del tigre es más complicado, lógicamente me daría a huir, pero por ejemplo en casa, en el trabajo, cuando tenemos un conflicto, alguien me enfada, alguien dice algo que a mí me molesta, que me siento criticado, me siento atacado, antes de gritar o antes de hacer una mala actuación, entonces me doy cuenta, respiro, me calmo, hago ese espacio de libertad y luego actúo de una manera más consciente. Lógicamente los resultados cambian. Si aplico esta parte de conciencia, tanto antes o después de la emoción, lo que decimos aplicar el mindfulness, lógicamente mis resultados van a ser diferentes. Y ahí, entendiendo este espacio de cómo podemos regular las emociones con mindfulness, que es lo que nos va a llevar a ese estado de bienestar, ahí estamos preparados para entender un poco qué pasa con el estrés. Porque el estrés principalmente nos viene de dos emociones, del miedo y la rabia. El estrés es una reacción automática de mi cuerpo ante lo que mi mente percibe como una amenaza. Cualquier acontecimiento externo, cualquier cosa que ocurra, que mi mente, mi cerebro primitivo, mi parte reptiliana, que es esa que os he dicho que actúa ante un posible león, ve cualquier situación como que amenaza su bienestar, una pérdida del trabajo, una relación, cualquier amenaza para mi bienestar, entonces aparece el mecanismo de defensa, esa reacción al estrés que me prepara para la lucha, si es rabia, o me prepara para la huida, para la parálisis en el caso del miedo, ¿no? ¿Qué necesito en ese momento? Mi cuerpo se va a preparar ante una amenaza, lo que entiende una amenaza, porque claro, en la antigüedad es un depredador, pero hoy en día una amenaza puede ser cualquier situación, hasta una discusión o el perder el autobús podría ser una amenaza, ¿no? Ante eso mi cuerpo se prepara, ¿cómo? Activando aquellos mecanismos que necesita para la lucha o para la huida. El aparato locomotor, el aparato circulatorio, toda esa parte cardiovascular que necesito para echar a correr o luchar. Otros sistemas que no necesito en este momento, ni el digestivo, ni el reproductor, el inmune, nada, todo eso se paraliza. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Claro, si esta reacción del estrés es puntual, hay un acontecimiento, hay una reacción al estrés, es buena, porque realmente el estrés me está protegiendo, está haciendo que yo me anticipe a las cosas, que yo me prepare ante las situaciones y me protege, realmente me protege. Pero cuando esta reacción al estrés es continuada y empiezo a liberar cortisol, adrenalina, sustancias en mi cuerpo que me están preparando, estoy como en un sistema de alerta, como si estuviera un bombero 24 horas, sin descanso. Entonces empiezan a aparecer síntomas en mi cuerpo que yo, como estoy en ese estado de alerta, ni noto. No estoy consciente. Entonces aparecen síntomas que me duele el cuello, tengo tendinitis, la espalda, me duele la barriga, entonces porque no estoy comiendo bien. Recordar que hay sistemas que aparecen, no duermo bien, tengo problemas en las relaciones sexuales y un largo etcétera de síntomas a los que no le estoy prestando atención porque mi estado está en un estado de alerta y de emergencia. Entonces, ¿qué hago? Me maladapto.
Sin darme cuenta, empiezo a tomar pastillas para el dolor, pastillas para dormir, aumento la dosis de café, de tabaco, estoy más nervioso, por lo tanto, tomo pastillas o antidepresivos, etcétera, ¿no? Entonces me empiezo a maladaptar a esa situación, en lugar de eliminar las causas y equilibrar, estoy en un sistema continuo de alerta que me lleva lógicamente a tener unas consecuencias graves. Y de repente, ¿qué es lo que me pasó a mí? Sin darme cuenta, me encontré ante una depresión, no me podía levantar de la cama, estoy triste, no sé qué me pasa. Personas, pues el síndrome de burnout, problemas de salud, cáncer, taquicardias, incluso personas que de repente les dan un achaque y dejan o cambian totalmente de trabajo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que lo que han dejado tras ello. Problema es que muchas veces lo asociamos solamente a la carga laboral y estresores tenemos muchos. ¿Qué ocurre? Que dejamos de cuidarnos, dejamos de escucharnos, dejamos de parar, de equilibrar, porque nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo es magnífico, es muy sabio, se autorregula. Entonces, cuando tengo un pico de estrés, activo el sistema nervioso simpático, pero de repente desaparece el estresor, activo el parasimpático y descanso. Un libro, un paseo, un baño, me relajo el fin de semana viendo una serie, medito, y largo, etcétera, y entonces voy equilibrando mi sistema y estoy manteniendo esa parte del estrés. Como veis aquí, tengo el estrés en esa parte de no tengo estrés, estoy relajado, poco rendimiento, tengo una fase de estrés óptimo donde mi rendimiento también es óptimo, pero llega un momento en el que estoy en sobrecarga, estoy acumulado y es cuando llega esa parte de agotamiento, de ansiedad y es como una montaña rusa. Voy subiendo poco a poco y no me doy cuenta, pero la bajada es muy rápida y cuando, sin darme cuenta, ya es demasiado tarde, ¿no? ¿Cómo aplicamos estrategias de afrontamiento para reducir el estrés? Tenemos que buscar el equilibrio. No podemos eliminar el estrés. Os he dicho que esa reacción automática es totalmente natural. Mi sistema, mi cuerpo, desde un niño hasta un adulto, una persona mayor, tiene estrés porque responde su sistema de emergencia ante cualquier amenaza. ¿Cómo puedo hacerlo? Como veis aquí en la raya roja, paso de esa reacción del estrés a una respuesta adaptativa. Lo que busco es este equilibrio, si yo soy más resiliente, si estoy más preparado. Mi mente ve menos amenazas porque ve los problemas como oportunidades, como aprendizajes y está mucho más preparado para recibir incluso una enfermedad grave. ¿Cómo podemos hacerlo? Evidentemente, hábitos saludables, comer bien, agua, deporte, esto ya lo sabemos. Ahora ya nos recetan la meditación. Necesitamos mantener ese equilibrio, además, cuidando nuestras relaciones y estableciendo cada uno la estrategia adaptativa que mayor le valga. Cuando tengo una carga laboral en una semana, tengo un proyecto, tengo plazos, es el trimestre en una asesoría, tengo que, no sé, el turno de exámenes de mis hijos, lo que sea, yo tengo que adaptarme a esa situación y lo voy a trabajar mucho. Pero luego tengo que buscar esos espacios, sea la siguiente semana, sea el fin de semana, sea cogiendo un día de personal o de descanso, para poder buscar ese equilibrio, tener esos momentos, encontrar esos momentos de paz para nosotros. Y esto no es que lo diga yo, sino hay múltiples estudios científicos que lo demuestran. Este señor, Jon Kabat-Zinn, lo que hizo es desarrollar un programa de 8 semanas, el MBSR, para la reducción de estrés con mindfulness, quitándole a la meditación budista toda esa parte religiosa del budismo y estudiando los beneficios de la meditación. Se encargó de ello la neurociencia. Entonces, ahora, gracias a toda esa parte científica, tenemos mucha literatura que demuestra los beneficios de la meditación y de este programa. Luego os contaré un poco más sobre en qué consiste el programa, pero es interesante que veamos qué es lo que ocurre en nuestra mente, cuáles son esos beneficios. No os voy a aburrir a nivel de neurociencia, pero sí que explicaros para que veáis, porque nuestro cerebro también necesita ver para creer y ver un poco esa parte de cómo cambia nuestro cerebro al meditar.
El MBSR en algunas clínicas se aplica hacemos un escáner cerebral al principio del curso y un escáner al final de las 8 semanas. Y se ve exactamente ese cambio en la estructura cerebral. Se ve que como en algunas de las áreas que son las encargadas del control emocional, de la empatía, de esa parte como la corteza prefrontal, de esa parte del control de los impulsos, de la frustración, y la parte del hipocampo, ¿no? Cómo se regula el tamaño del hipocampo para mejorar la concentración, la memoria. Hay muchas evidencias que nos muestran cómo al meditar esa red neuronal va incrementando nuestra plasticidad cerebral, como cuando aprendemos a tocar un instrumento. Eso da igual de la edad, aprendemos con la práctica y porque esa red neuronal va aumentando al paso del estudio y de la práctica, ¿no? Y entonces nosotros en la meditación lo que hacemos lo hacemos como en 4 pasos, se activan estas redes neuronales a la hora del proceso meditativo. Cuando yo llevo la atención, y podéis probarlo conmigo, cuando yo llevo la atención, está dispersa ahora, puede estar en mi voz, en las imágenes, o si tenéis algún mail que está cruzando o algún WhatsApp, la atención está dispersa. Si yo la dirijo al aire, podéis dirigir la atención a esta parte de la nariz, donde entra y sale el aire por las fosas nasales. Mi mente está pensando ahora en el aire, incluso si ponéis el dedo así, podéis daros cuenta de cómo es el aire al entrar y al salir, si es más caliente al entrar o más frío. ¿Notáis? Mientras llevo unos segundos ahí en la atención se distrae, se activa la red básica, se distrae la atención, va a otro punto, y lo que me doy cuenta yo, cuando me he distraído, con amabilidad, devuelvo la atención de nuevo al aire. Devuelvo el foco y la atención. Entonces, todo esto lo que hace es que entreno mi mente y activo mi mente, desarrollo esa actividad, esa plasticidad para que cuando esté en una tarea, cuando esté en una actividad, pueda ser capaz de estar más tiempo concentrado, tenga más memoria y tenga ese control de impulsos y de rumiación y pueda seguir desarrollando la tarea con mayor concentración. Aparte de todos los cambios que aparecen en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Aumenta la materia gris en zonas relacionadas, como os he dicho, en esa parte del aprendizaje y la memoria. Disminuyen las partes relacionadas con la ansiedad y el estrés. Nos alarga la vida también, es una de las cosas del mindfulness, de la meditación, y es que aumentamos el tamaño, se incrementa el tamaño de los telómeros de nuestro ADN, y entonces, bueno, eso está relacionado con la longevidad, mejor de nuestro sistema inmune, por supuesto, la liberación de hormonas de la felicidad, menos consumo de cortisol, nos comemos el cortisol, menor presión arterial. Entonces los beneficios son muchos y están demostrados científicamente. Por eso hay estudios que demuestran que se reduce el estrés entre un 30 y un 40%, y con este programa, y además aumenta la productividad, la eficiencia, disminución de errores, la creatividad y demás. Por lo tanto, beneficios de la meditación: mayor concentración, mayor atención, mayor memoria. Lógicamente, al reducir el estrés, reducimos las enfermedades cardiovasculares, depresión, porque mejoramos la gestión emocional, la frustración. Y mindfulness no solo meditar, tiene que ver también con esa parte actitudinal que nos ayudará a tener más empatía, más compasión relacionadas con esa parte de la ínsula del cerebro. Y lo que hacemos es entrenar la mente con la meditación. Como os decía, hay varios tipos de meditación. En este programa MBSR practicamos todos los tipos de meditación, no solamente las formales, que serían como lo que acabamos de hacer, pero mayor duración, llevar nuestra atención al cuerpo, a la respiración, es lo que llamamos la atención-respiración, exploración corporal, y la meditación en movimiento, como es el yoga,
quien ha practicado yoga ve que al final, en esa parte de movimiento consciente y relajación final del cuerpo, es una meditación. Y luego en las partes informales, como en la comida, en la actividad física, en cualquier actividad cotidiana, probad a ducharos de forma consciente y veréis el cambio y cómo os sentís, ¿no? Y en ese entrenamiento, en la meditación, lo que hacemos es fijarnos en el triángulo de la atención, que son pensamientos, sensaciones y emociones. Pensamientos, que es lo que surge, observamos lo que estamos pensando sin juzgar, nos damos cuenta que no somos lo que pensamos. Es muy interesante observar los pensamientos y darnos cuenta que esos pensamientos son los que nos generan un estado de ánimo, unas emociones, y solamente nos paramos a observar como si fuésemos a una película, y estamos en el cine y somos espectadores de una película y vemos qué está pasando con nuestra atención. Eso hace que nos desliguemos mucho de esa parte emocional y nos ayuda a controlar mucho la frustración, aceptar los cambios. Cuando estamos en las empresas, la empresa crece, el mundo crece, hay cambios en las políticas, de repente estamos en emergencia por lluvias. Entonces todo eso, todo nuestro día a día que está fuera de nuestro control, hace que nosotros vivamos con esa rapidez y con esas preocupaciones. Y lo que pretendemos con la meditación es darnos cuenta que eso está fuera de nosotros, fuera de nuestro control. Con la actitud y las 7 actitudes del mindfulness practicamos esa conciencia de decir, todo está bien, confío en el proceso, suelto y vivo de esa parte más consciente en el aquí y en el ahora. No me preocupo, sino que me ocupo de todas aquellas cosas que puedo hacer. Y todo esto lo vemos en ese programa de MBSR, de las 8 sesiones que luego os cuento. Pero ¿cómo podemos llevar esto al día a día, ¿no? ¿Cómo podemos llevar el mindfulness al día a día? Lógicamente, viviendo con esa pausa, meditando 15, 20 minutos al día. No hace falta todos los días, al menos 5 días a la semana. Con eso ya da muchos resultados. Hay evidencias que muestran que al 5.º día de meditar ya hay cambios estructurales, pero lógicamente es a los 40 días cuando se ve una transformación importante del hábito en nuestra estructura cerebral. Pero aparte hay un plan para llevar ese mindfulness, ¿no? Y es esa parte actitudinal. El mindfulness no solo es meditar, sino llevar esa actitud de confianza, esa actitud sin juicio, esa actitud de vivir el aquí y el ahora para ir hacia un futuro, hacia esa visión, pero siempre desde el presente, cuidándote, manteniendo nuestro equilibrio, haciéndonos la vida mucho más fácil y de una forma más eficiente. Y podemos llevarlo también a la empresa. Tenemos que cuidar, como os decía al principio de este webinar, dónde está la separación entre el yo personal y el yo profesional. Somos la misma persona que llevamos los problemas del trabajo a casa y de casa al trabajo, ¿no? Y entonces es muy importante que demos ese espacio a nuestras personas en las empresas para cuidarse. Y eso es lo que llamamos el programa de empresa saludable, que la propia empresa pueda ayudar a gestionar la salud de sus trabajadores, con políticas de salud, con programas que fomenten el bienestar, dándoles ese espacio para que puedan no solo conciliar con sus relaciones, con sus familias, sino también para cuidarse. Tenemos un cliente que paraba las máquinas de la lavandería a las 2 de la tarde y les ofrecía un programa de yoga, sacaban todas las esterías y tenían media hora de yoga antes de comer. Así que desde las empresas se pueden hacer muchas cosas para facilitar la salud de los empleados. Por ejemplo, este programa de entrenamiento mindfulness, este programa de MBSR de 8 semanas, programas cortos, facilitar estos audioguías de meditación, retos de meditación. Facilitarles programas para habilidades socioemocionales que puedan organizarse bien para tener tiempo a cuidarse, programas de gestión del estrés. Y luego, pues bueno, cada tipo de empresa y en función del número de empleados, lo grande, el espacio que tenga, pues puede llegar a facilitar incluso bonos, lo que llamamos el salario emocional, ¿no? La productividad no puede ser no solamente puede ser en dinero, sino que le puedes dar bonos para que pueda canjear en gimnasios, en fisioterapia, en psicólogos, en coach, en esa parte de entrenamiento para que puedan empezar a trabajar
el mindfulness o ese cuidado, ¿no? Autocuidado, esa presencia dentro de sus actividades. Y por supuesto, cuando se hacen eventos de team building, pues tener en cuenta estos espacios de conexión y retiros que favorecen el cuidado personal, y lo que queremos es que les demos, en muchas empresas ya hay ese menú saludable, hábitos saludables, pues el incluir esa parte de meditación, de entreno, el cuidar la salud mental y emocional de nuestras personas. Es fundamental porque de las personas depende la creatividad, depende la eficiencia, la productividad, el compañerismo, el buen clima laboral. Es tan importante como el fabricar o el prestar un propio servicio, ¿no? Y ha demostrado también que la felicidad laboral aumenta la efectividad y la productividad de los trabajadores, por supuesto, disminuyendo los errores y los costes de no calidad, y teniendo una vida saludable con un mejor clima laboral llegamos a tener mejores resultados. Y ahí llega un poco esa parte de qué podemos hacer desde Touch and Feel. Por un lado, el club de meditación, todos los martes por la noche, una meditación guiada a las 10 de la noche. Tenemos un grupo de WhatsApp, es una meditación online en directo por Zoom. Lógicamente, a esas horas conectamos sin cámara, sin micrófono. Ahí en ese grupo se queda la meditación grabada, pues si no has podido conectarte, para poder repetirla también y hacerla a tu ritmo. Hay muchas meditaciones en el grupo, muchos contenidos, descuentos y demás. Son 15 euros al mes. Y después pasamos a ese programa MBSR, que es el programa de reducción de estrés con mindfulness, que tiene evidencia científica. Vamos a empezarlo la semana que viene, el jueves 13 de marzo hasta el jueves 1 de mayo, aunque ese día es festivo, ya veremos si lo pasábamos al día anterior. Y lo que hacemos en este programa son 8 sesiones, 8 semanas de entrenamiento. Lo son los jueves por la tarde, de 7 a 9. También queda grabado por si no puedes asistir a la sesión, y luego tenemos esa parte de prácticas con un plan de entrenamiento, ejercicios y la parte de meditación guiada, para que lógicamente vayas integrando la meditación en tu día a día y crees el hábito, que es lo más importante. ¿Qué veremos en estas sesiones? Primero, qué es el mindfulness y cómo funciona la atención, las evidencias que hay y toda la parte de cómo podemos practicar la meditación. Cómo la percepción condiciona la realidad, las gafas con las que miramos, dándonos cuenta de que cuando suspendemos el juicio, tenemos demasiados juicios por nuestras creencias, cuando lo suspendemos, la vida se ve de otra forma. Entonces ya bajamos directamente cómo vemos las cosas, cómo vemos el tiempo, cómo vemos esas amenazas, ¿no? Mi mente reduce al 50% lo que ve como una amenaza. Hablaremos, muy importante, de las emociones. Mejorar nuestra inteligencia emocional, cómo ser más inteligentes emocionalmente, utilizar las emociones a nuestro favor, analizando la película del revés, aprendiendo a reconocer nuestras emociones, las de los demás, empatizar, cómo ayudar a nuestros hijos, nuestra familia a entendernos mejor, a comunicarnos mejor, cómo afrontar el estrés, establecer nuestras propias estrategias de afrontamiento del estrés para ser más resilientes. La vida es cambiante, aparecen golpes, el dolor existe, la vida no siempre es maravillosa, porque también existen las enfermedades. Lo que queremos aprender es cómo lidiarlas, cómo vivirlas de una manera más afectiva, más amable, y relacionarnos también así con lo que nos ocurre y con nuestra carga laboral, nuestras responsabilidades y todo aquello que hay en nuestra vida que no nos gusta, que no siempre nos gusta todo lo que vemos, ¿no? Cómo comunicarnos de forma más consciente, más efectiva, evitar conflictos desde esa parte de control de frustración, de control emocional a la hora de comunicarnos, creando relaciones sanas y efectivas, tanto en el entorno laboral como a nivel personal. Yo os he dicho que es muy difícil separar esas dos partes. Cómo cuidarnos, gestionar bien nuestro tiempo para mantener el equilibrio. Hablaremos de COVID, de los cuadrantes de COVID, cómo diferenciar tareas en urgentes, importantes. Haremos nuestros propios planes, por supuesto, visión de futuro, nuestra carta de visión, nuestros objetivos, cómo llevar el mindfulness a nuestro día a día para integrar el mindfulness en la vida. Les he dicho que es una forma de vida y hay muchos contenidos en estas 8 semanas, un entrenamiento aparte de un día de práctica intensiva en silencio. Será aquí en Altea, en la Costa de Altea. Quien no pueda venir lo haremos online, pero los que podáis asistir, el 12 de abril
disfrutaremos de ese amanecer, de un día de práctica en grupo, de silencio, de un día sin móvil, un día de relax absoluto y escucharnos y aprender. Se hace entre la semana 7 y 8 del MBSR precisamente para aprender y poner en práctica y vernos y compartir todo lo aprendido durante esta formación. Será más o menos desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Un día maravilloso frente al mar. Por lo tanto, aparte de todos los beneficios de la meditación que hemos visto, claro, con este programa además aprendemos a organizarnos mejor, ser más eficientes y productivos con esa gestión del tiempo, comunicarnos de forma más eficiente, nos ayudará a mejorar nuestras relaciones y, por supuesto, afianzar estos hábitos y rutinas con un plan de entrenamiento personal, porque aparte del grupo, de la sesión de las 2 horas, yo os acompaño durante 24/7, durante todo el programa